Muy buen día, hola, ¿qué tal? Hola a todos y cada uno de ustedes que estamos ahorita aquí reunidos nuevamente para alimentarnos de la palabra de Dios. Mi nombre es Maclovio Cantú y actualmente yo me congrego en la primera iglesia bautista de Monterrey. Pues bien, el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a estar reflexionando sobre una de las verdades más hermosas y transformadoras que nos ha sido revelada a través del Evangelio y que se refiere a la libertad que Cristo nos ha dado. Pues bien, fíjense que es muy común que entre las personas se hable acerca de esta palabra, libertad, pero se le da un significado diferente dependiendo del contexto en el que se encuentre, se le da una diferente connotación. Algunos la utilizan para sentirse libres, es decir, para hacer todo lo que ellos quieran, pero sin ninguna restricción. Otros la han utilizado con el hecho de no tener responsabilidades de manera personal o también colectiva. Otros la asocian o la utilizan más bien como una manera de no estar bajo el yugo, ya sea de algún régimen opresivo o sistema político. La Biblia nos enseña que la libertad tiene todavía un significado que es mucho más profundo a esto, un significado de libertad que va a transformar, que comienza desde el corazón, la mente y la vida entera de cada persona. Pero entonces vamos a leer este pasaje bíblico que nos habla de ello y este lo encontramos ahorita en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que nos dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bendito Padre Santo, gracias. Gracias te damos por este tiempo, por estos momentos que nos das para poder crecer en tu palabra, para poder ser edificados. Bendice a cada uno de los que estamos ahorita aquí presentes, Señor, porque todo esto a ti te lo estamos agradeciendo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, al estudiar la carta de los Gálatas, encontramos que el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia de Galacia, porque después de que muchos ya habían recibido el Evangelio de la gracia de Dios y habían creído en él, todavía algunos de ellos estaban siendo influenciados por falsos maestros que enseñaban que la salvación no dependía solamente de la obra de Cristo, sino que también dependía del cumplimiento de ciertas prácticas de la ley de Moisés. Pablo escribe esta carta para defender una verdad fundamental en el cristianismo, y que es que la salvación para cada humano no se alcanza únicamente por las obras de que cada humano pueda realizar, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó de vivir atados al miedo, a la culpa, al pecado. Cristo nos libertó para que disfrutemos plenamente de la vida que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, cuando pensamos en esclavitud, normalmente siempre imaginamos pues cadenas o algunas prisiones, cárceles, personas que han perdido su libertad física. Y es correcto pensar así, pero existe una esclavitud mucho más peligrosa, y esa es la esclavitud espiritual, a la cual nos enfrentamos cada ser humano. Entonces, por esclavitud espiritual, podemos entender que muchos de nosotros llevamos un estilo de vida muy distante de lo que Dios realmente desea en nuestra vida. Es un estado emocional o psicológico en el que una persona se encuentra atada a ciertas creencias que le son dañinas, a pasiones desmedidas que también le son dañinas, o dogmas que van a condicionar o esclavizar su libertad interior. Por ejemplo, la obsesión por la acumulación de riquezas, el apego por buscar un mayor estatus social, es decir, por todo aquello que la persona siente que su valor depende de lo que tiene y no de lo que es. También podemos mencionar
otro como ejemplo, aquellos pues patrones de conducta que son destructivos y también que son repetitivos y que la persona no puede controlar, como el orgullo extremo, la ira incontrolable, la avaricia o la incapacidad también de poder perdonar a otros. Entre otras cosas más, y que están relacionados con nuestro pecado, con nuestros miedos, con nuestras culpas, con nuestros resentimientos, nuestros vicios, nuestras preocupaciones. Estas cadenas no siempre son visibles, pero pueden controlar la vida de cada persona. Miren, el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, 31 al 36, nos dice lo siguiente. Juan 8, 31 al 36. Dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, podemos entender que Jesús vino precisamente a romper esas cadenas, porque cuando Jesús murió en la cruz, Él cargó por nuestros pecados. Cuando Jesús resucitó, Él venció el poder de la muerte y nos abrió el camino hacia una vida nueva. Por eso, cuando una persona entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Ya no está condenada a vivir como antes. Ahora podríamos pensar, o quizás alguien pudiera pensar en cuanto a decir, ¿quién eres tú para decirme esto si no me conoces? Y ciertamente a lo mejor yo no lo conozco, pero Dios sí nos conoce a todos. Y aún así, Él ha decidido amarnos, Él decidió amarnos. Tal vez alguien piense, bueno, es que yo he fallado muchas veces, pero lo que sí podría decirte es que la gracia de Dios para perdonarnos es mucho mayor que los errores que hayamos cometido. Cristo no vino para condenarnos, sino vino para liberarnos. Y esto lo dice su palabra en el pasaje que ahorita acabamos de leer. Con todo esto mencionado, podemos decir que la verdadera libertad no consiste en alejarnos de Dios, sino en caminar junto a Él. Cuando obedecemos a Dios, no estamos perdiendo libertad, más bien estamos viviendo conforme al diseño para el cual fuimos nosotros creados. Y por esto podemos afirmar que la libertad del cristiano significa tener la capacidad de elegir lo que es correcto. Significa que vivir guiados por el Espíritu Santo y significa poder decir no al pecado y sí a la voluntad de nuestro Dios. Pero ahora, volviendo al versículo que leímos en Gálatas 5:1, podemos ver que Pablo nos advierte: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, que no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud, es decir, no vuelvan a cargar lo que Cristo ya quitó. Nos pasa que muchas veces Dios nos libera, pero nosotros mismos intentamos regresar a las cadenas, porque en ciertos momentos deseamos volver al resentimiento, a nuestros hábitos destructivos o a relaciones personales que nos alejan de Dios. Es como si un prisionero fuera liberado y decidiera regresar voluntariamente a su celda. Y Dios no quiere eso para nosotros. Debemos aprender de nuestro pasado, pero para ya no vivir más atrapados en él.
Otro punto importante también del versículo leído es que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, así como un árbol finalmente permanece de pie durante una tormenta, es porque tiene raíces profundas que lo mantienen firme. Así también los cristianos necesitamos de raíces espirituales profundas. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues bien, primero, mediante lo que es la oración, porque cuando oramos fortalecemos nuestra relación con Dios. Segundo, mediante la lectura de su palabra, porque la Biblia nos orienta cuando no sabemos qué hacer ante tal situación. Tercero, mediante la comunión con otros creyentes, porque nadie fue llamado por Dios a caminar solo en esta vida. Cuarto, mediante la obediencia diaria, porque la firmeza no se construye en un solo día, se va desarrollando paso a paso. Cada decisión correcta entonces va a fortalecer nuestra vida espiritual. Así que cuando una persona experimenta la libertad en Cristo, no solamente cambia ella, sino también comienza a cambiar todo su entorno. De tal forma que podemos decir que un padre que está libre del enojo, entonces comienza a bendecir a sus hijos. Una mamá, una madre libre de amargura o de enojos, comienza a transmitir paz para su hogar. Un joven libre de malas influencias puede llegar a convertirse en un ejemplo para sus amigos. Un adulto mayor libre de toda preocupación dañina puede inspirar confianza y esperanza para las nuevas generaciones. Para terminar, podemos decir entonces que la libertad que Cristo nos ofrece no es una teoría ni una filosofía, es una realidad que puede experimentarse día con día. Por eso no deberíamos volver a las cadenas del pasado, deberíamos mantenernos firmes, confiados en Dios y caminando cada día o día con día de la mano de nuestro Salvador. Dios sea con ustedes, Dios les bendiga y gracias por su palabra.